¿A qué me dedico? Pastor, obrero. A una niña que decía en el colegio que su padre era pastor, le preguntaron: ¿y cuántas ovejas tiene tu padre? Un amigo también oyó hablar en la iglesia del obrero fulano de tal y pensaba que se trataba de un obrero de la construcción. De niño, cuando acompañaba a mi padre a alguna gestión y le preguntaban por su profesión, me llamaba la atención escuchar ministro de culto, tal como figuraba en su carnet de identidad. Eso de por sí muchas veces abría la puerta para hablar del Evangelio. Otros dicen ministro de Dios, ministro evangélico, ministro protestante, etc. Y efectivamente, ministro de culto es el término oficial que corresponde a los pastores evangélicos, que en nuestro círculo de iglesias, las asambleas de hermanos, suelen ser llamados obreros del Señor, es decir, quienes dejan su trabajo secular para dedicar todo su tiempo a predicar el Evangelio, a enseñar y a otros asuntos en la obra de Dios más allá de su iglesia local. ¿Por qué dejé mi trabajo para dedicar todo mi tiempo a la obra de Dios? Bueno, desde mi conversión de niño muy pequeño, siempre tuve la preocupación de que todo el mundo conociera el Evangelio. Recuerdo ver pasar desde la ventana del balcón de la casa allá en Castiñeiras, Ribeira, un carro de vacas con las ruedas chirriando, guiado por un agricultor del pueblo, y preguntarle a mi padre y si ese hombre sería del Señor y si no deberíamos bajar a darle un evangelio o un tratado. De adolescente acompañaba a los jóvenes y no tan jóvenes de la iglesia que salían los sábados con mi padre a pueblos de alrededor, pues para distribuir evangelios y tratados que, por cierto, solían ser muy bien recibidos. Hasta en alguna ocasión ofrecían pagarlos o daban alguna propina, a pesar de que nosotros pues les decíamos que no. Para mí también era una fiesta, porque las mujeres que entonces yo veía mayores daban al niño, es decir, a mí, una porción generosa de una tableta de chocolate como merienda. Con 17 años, antes de entrar en la universidad, estuve varios meses en Inglaterra y un día fuimos a una conferencia a escuchar al hermano Andrés, conocido también como el contrabandista de Dios, un misionero holandés que llevaba Biblias a los países donde estaba prohibida. Al final de su testimonio y mensaje, invitó a pasar a una sala detrás del púlpito a todos aquellos que tuvieran el deseo de servir al Señor y de dedicarle su vida. Recuerdo que tuve que agarrarme al asiento para no levantarme y responder a la invitación. Creo que fue por timidez. Por aquel tiempo también leí muchos libros e hice cursos bíblicos por correspondencia, los de Ernesto Trenchard, algunos de Francisco Lacueva y otros. Y en la iglesia colaboraba con los jóvenes, la predicación, la música, etc. Ya con el carné de conducir, junto con uno de los ancianos de la iglesia, que tenía celo evangelístico, quizá porque él había sido convertido de mayor, íbamos el primer domingo de cada mes a la feria de Padrón, donde poníamos una mesa con Biblias y otros libros, y repartíamos en cada ocasión unos 1000 tratados. También atendíamos el punto de misión en Taragoña, y por un tiempo tomábamos la comunión hasta 3 veces el mismo día, en un culto a las 10 de la mañana en Castiñeiras, en el culto a las 12 en Ribeira y por la tarde en Taragoña también a las 4:30. Con 23 años fui a trabajar a Coruña y me casé al año siguiente y me fui involucrando poco a poco en la vida de la iglesia, donde mi mujer ya formaba parte y tenía su actividad. El cambio de iglesia fue una experiencia interesante, pues supuso pasar de una iglesia en la que tenía varias responsabilidades a otra en la que era un advenedizo. Con el tiempo colaboré con la predicación y con otros hermanos íbamos a 2 o 3 ferias en dirección a Finisterre, donde también poníamos mesas con libros y repartíamos tratados. Luego fui tesorero, librero, profesor de la escuela dominical, diácono, responsable del grupo de jóvenes y anciano. En 1989 fuimos reconocidos, mi mujer y yo, como obreros a todo tiempo, encomendados por la Iglesia de Coruña, junto con las de Castiñeiras y Ares, en las que habíamos estado involucrados durante nuestra juventud,
y en el acto de encomendación se sumaron muchas otras iglesias de Galicia. Pero ¿cómo supimos que el Señor nos llamaba a esa decisión, a dejar un trabajo secular para vivir sin un contrato, sin una promesa de salario, sin ningún tipo de compromiso? ¿Escucharíamos una voz? ¿Sería un sueño? ¿Sería una revelación? ¿Un mensaje escrito en alguna pared? Bueno, el Señor llama ciertamente de diversas maneras y normalmente lo confirma por medio de una conjunción de factores. Así es como nos guió a nosotros, yo diría unos 6 pasos. En primer lugar, ya mencioné haber sentido un primer llamado de Dios a los 17 años. En segundo lugar, una vez casado, conforme me fui involucrando en la vida de la Iglesia, iba creciendo el sentir de la llamada al servicio a tiempo completo. Pero también me preguntaba si ese sentimiento pues podría ser simplemente una tradición familiar, ya que mis padres y mis abuelos habían sido misioneros, con lo cual necesitaba tener más confirmación. En tercer lugar, desde que nos casamos, nuestra casa siempre estuvo abierta para recibir a misioneros que venían de visita invitados para ministrar en la iglesia. Y qué coincidencia, más de uno nos preguntó directamente si no habíamos considerado la posibilidad de salir a la obra. Cuarto factor, mi mujer. Paralelamente sintió el mismo llamado, pero en esta ocasión será ella la que os lo deba contar, que valdrá la pena escucharla. En quinto lugar, luego llegó un momento en el que, conforme aumentaban los compromisos con el ministerio en la iglesia, me resultaba difícil atender bien mis responsabilidades laborales, con lo cual llegué al punto en que debía elegir entre reducir los compromisos o dejar el trabajo secular y dedicarnos a seguir desarrollando el servicio en la obra de Dios. Y finalmente, cuando como matrimonio llegamos a la conclusión de que todo confirmaba el llamado de Dios, lo siguiente fue comunicarlo a los ancianos y pedir la oración de la Iglesia para tener su respaldo, con lo cual encajarían todas las piezas. Ahora, mirando hacia atrás, uno puede ver la trayectoria de cómo el Señor preparó las cosas para que un tímido como yo, acomplejado de no valer, fuera llamado y capacitado para servir al Señor solo por su gracia y a pesar de mis limitaciones. Nunca olvidaré por los años 70, siendo un jovencito, junto con mi hermano, el que me sigue, le llevo año y medio nada más, habíamos ido a Madrid a las conferencias anuales que se celebraban en la calle Trafalgar. En la tarde del día principal había una reunión de reportajes y uno de los responsables nos había pedido el día anterior que dijéramos algo acerca del grupo de jóvenes en Castiñeiras, Ribeira. Siendo yo el mayor de los dos, se dirigía a mí, pero yo me moría de miedo y sin saber qué decir, convencido de que mi hermano menor lo haría mucho mejor, pues era más simpático y desenvuelto que yo. Conseguí que lo hiciera él. También creo que situaciones que viví formaron parte de la escuela de capacitación, pero no al estilo esperado, sino al modo de Dios, que te lleva a depender totalmente de Él y no en tus conocimientos o capacidad. Estos fueron algunos de mis cursos. La familia en la que crecí, pues su ejemplo y testimonio. Mi padre me enseñó a estudiar la Biblia y preparar bosquejos. Otras personas que Dios puso a mi lado. Vivir más o menos tiempo en 4 iglesias diferentes. Pasar por el fallecimiento de mi madre siendo todavía muy joven. Ir a la universidad pero sin terminar la carrera. No haber ido al seminario porque tampoco era muy bien visto en el círculo en el que crecí, solo aprovechando cursos a distancia y teniendo que ser autodidacta. Pasar de líder a don nadie. Y la mujer que me dio. Creo que todos esos factores fueron parte de la escuela que Dios usó para formarme. Desde nuestra salida a la obra hemos sentido siempre el respaldo de nuestra iglesia local, que nos ha soportado con paciencia ya por 32 años,
así como el aprecio de muchos hermanos e iglesias de otros lugares. Seguro que no contentamos a la mayoría, pero hemos procurado hacer siempre lo que Dios nos pedía en cada momento. Dejar el trabajo sin un contrato ni promesa de salario, teniendo 3 hijos, puede parecer una aventura muy arriesgada. Y ciertamente lo es, una aventura, pero de fe, con no una locura cuando uno está respondiendo al llamado del Dios al que conoce, que sostiene a los que llama. Y así hemos llegado hasta aquí, por la gracia de Dios. Solo por contar un caso relativamente reciente, hace 3 años, no hacía mucho que habíamos cambiado de coche, lo cual suponía ahora un pago mensual ajustado a los ingresos que solíamos tener. Y en ese tiempo nos comunicaron que dejaríamos de percibir cierta aportación mensual que suponía los 2/3 o algo más del recibo del coche. Pues sin saber nada unos de otros, justo el mes en el que dejamos de recibir ese ingreso, la Iglesia había acordado subir su aportación prácticamente por el mismo importe. Bueno, Dios es fiel y Dios llama, Dios sostiene y Dios está ahí para todo lo que necesitamos. Gracias a Dios, gracias a los hermanos. Y ahora quiero decirte a ti que me escuchas que tú también eres una persona llamada por Dios para servirle a todo tiempo, sea dejando o no tu trabajo secular, o precisamente por medio de ese trabajo. Deseo que encuentres tu lugar en la vida haciendo la obra de Dios a la que te haya llamado, porque eso es lo que da sentido, satisfacción y recompensa eterna. El jefe paga bien, mientras que el diablo promete mucho, pero paga muy mal. Lo queramos o no, como decía Bob Dylan, servimos a uno u a otro. Así que sea de la manera que sea, elige siempre servir a Dios.